Hoy nos metemos de lleno en una historia que parece de verdad sacada de un guión. Tenemos a un ícono, Miguel Romano, el peluquero de las grandes divas argentinas como Susana Jiménez. Una leyenda, sí. Pero el foco no está en su trabajo, sino en su casa, en su santuario. Un lugar que ha protegido de las cámaras, durante 40 años. Y que ahora está en ruinas. Exacto. Tras una estafa de 34 millones de pesos, su casa está patas arriba. Y lo increíble es que tenemos una entrevista grabada ahí, en medio del caos. Así que hoy vamos a intentar entender no solo la estafa, sino qué se siente cuando profanan tu refugio más sagrado. Y es que esa es la clave de todo, el espacio. Vamos a ver un caso de manual de abuso de confianza. Pero lo más revelador es cómo el desorden de la casa, el desorden físico, es un reflejo casi perfecto del caos emocional que tiene esta persona. Una externalización del trauma, ¿no? Exacto. No puede contenerlo dentro y su hogar, que era su sitio de orden y control, pues se convierte en la manifestación física de que está roto por dentro. Cada caja, cada mueble fuera de sitio es un recordatorio de la traición. Es una imagen brutal. La periodista que entra en la casa describe una escena que choca totalmente con la imagen que tenemos de Miguel Romano. El que es la pulcritud, el detalle. El orden. Y de repente su casa es un laberinto. De hecho, él mismo lo dice de una forma que te parte un poco. Dice que se tiene que encerrar en la cocina y en el dormitorio. Claro. Porque le parece increíble que haya gente de esa calaña. No es solo el dinero, es la invasión. Esa sensación de que tu casa ya no es un lugar seguro es devastadora. Y la herida es mucho más profunda cuando te enteras de cómo entró esa persona en tu vida. Ahí es donde la historia se retuerce todavía más. La presunta responsable es una arquitecta, una tal Nieve. Sí. Pero no es alguien que encontró por internet. No, claro. Se le recomendó su propio abogado, alguien de su máximo círculo de confianza. Y para añadirle más drama, era su hija, Paola, la que manejaba los pagos, la que daba la cara. Uf, qué dolor. Me imagino la culpa que debe sentir esa mujer. Es que ese es el mecanismo de la estafa perfecta. La recomendación de una fuente que para ti es incuestionable como tu abogado anula todas tus defensas, bajas la guardia por completo. Claro. La confianza no se la das a la arquitecta, se la das a tu abogado. Y ella se aprovecha de esa confianza, digamos, transferida. Es una manipulación muy efectiva. Pero aquí hay algo que a mí no me cierra. Según cuenta Romano, esta arquitecta también le dejó un trabajo a medias al abogado que la recomendó. A ver, ¿cómo es posible? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo recomiendas a alguien que a ti mismo te está fallando? ¿Es negligencia? ¿Es complicidad? ¿O es que la estafadora es una genio del engaño? Podría ser, que el abogado pensara, bueno, es lenta pero trabaja bien, y la recomendara de buena fe, sin ver venir la que se iba a liar. O podría haber algo más. Ya. Lo que está claro es que demuestra lo frágiles que son nuestras redes de confianza. Y la cosa no acaba ahí. Parece que el de Romano no es un caso aislado. En la entrevista se habla de un grupo de Facebook de más gente estafada por la misma arquitecta. Claro, y eso lo cambia todo. De repente, la tragedia personal de Miguel Romano se convierte en la punta de un iceberg. Y su fama, esa fama que le hacía proteger tanto su casa, se convierte en un altavoz para un montón de gente anónima que no tendría voz de otra manera. Su caso puede arrastrar a todos los demás. Totalmente. Y todo esto con la casa como epicentro. Porque a pesar del desastre, cuando le preguntan si ha pensado en vender, en irse, él dice que no, rotundamente. Este es mi hogar en el mundo. Acá soy feliz. Es su ancla. Y para que nos hagamos una idea, no hablamos de una casa normal. Ocupa más de una manzana. Con un parque enorme, piscina, cancha de pádel, lleva 40 años viviendo ahí. Y hay que entender el contexto. Su mujer, Mercedes, con la que estuvo casi 70 años, murió hace solo 2. Esa casa no son solo ladrillos, es el último bastión de sus recuerdos. El escenario de su vida. Exacto. Perder la casa sería como perderla a ella por segunda vez. Además, él cuenta algo muy íntimo. Dice que su mujer, Mercedes, siempre le hizo prometer que nunca enseñaría la casa a los medios. Era su pacto. Su refugio. Y el hecho de que ahora, después de 40 años, decida romper esa promesa y abrir las puertas, es que es una medida desesperada. Es un sacrificio personal tremendo. Está rompiendo una promesa a la persona que más ha querido para buscar justicia. Te habla de lo acorralado que se siente. Su única arma es lo que siempre protegió, su intimidad. Es una paradoja, sí. Y la casa, como decíamos, no es un decorado cualquiera. Para nada. Y aquí viene un detalle que a mí me parece una pasada, que eleva la casa a otra categoría, casi de museo.
Romano cuenta, como si nada, que ahí se instaló el primer ascensor particular de toda Argentina. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Eso no es un dato menor, para nada. Pensemos en la Argentina de hace 40 o 50 años. Un ascensor privado era una declaración de estatus. Total. Del poder que se movía detrás de las cámaras. La prueba física de su éxito. Un éxito que atraía a las mayores celebridades del país. Él mismo cuenta que por allí pasaron Susana Jiménez, Moria Kazán, sobre todo para las fiestas de fin de año. Un escenario privado para figuras públicas. Un lugar donde podían bajar la guardia. Ya te digo. Las paredes de esa casa guardan parte de la memoria cultural de Argentina. Anécdotas, secretos. Y claro, la periodista, que es muy lista, va directa a la yugular. Le pregunta si esas paredes fueron testigos de algún romance oculto de Susana Jiménez. ¿Y él qué responde? Él sonríe, con esa picardía de quien se las sabe todas, y cambia de tema. Pero esa sonrisa lo dice todo, ¿no? Deja ahí la intriga. El silencio que más habla. Pero fíjate que no solo era un centro social para el famoseo. No. Y aquí la cosa se pone seria. Romano revela que el expresidente Carlos Menem solía ir a comer a su casa. Eso ya es otro nivel. Claro. Ya no hablamos solo de ocio. Hablamos de un cruce de caminos donde el poder mediático y el poder político se sentaban a la misma mesa. Si conectamos eso con lo de ahora, el simbolismo es brutal. La estafa, el desorden, no solo violan su privacidad, de alguna manera están profanando ese legado de discreción y poder. Totalmente. Y volviendo al presente, esa vida de glamour ha desaparecido. Cuenta que ya casi no trabaja y que vive allí con su hija Paola, que es su gran pilar. Me imagino. Y en medio de todo este caos surge un detalle increíblemente humano. Muy tierno. La hija de Miguel, que adora los animales, tiene una amiga que hace equinoterapia. Y lo llevan a él para que esté en contacto con los caballos. Qué apunte más bonito. Es esa red de afectos que intenta reconstruir lo que la estafa ha roto. La batalla no es solo legal, es sobre todo emocional. Claro. Y después de una traición así, donde tu confianza en la gente queda destrozada, el contacto con los animales puede ser muy reparador. Es una forma de reconectar con la lealtad pura. Y parece que Romano está consiguiendo canalizar ese dolor en una lucha. Deja muy claro que su aparición en los medios es solo un adelanto. Va a ir a por todas. Sí, y recalca que no lo hace solo por él. Dice textualmente que hay varias gentes iguales que han sufrido lo mismo. Ahí está, ahí vemos la transición. El paso de víctima a activista. Al hacerlo público, al hablar en nombre de un colectivo, está construyendo un caso mediático y social. Usa su fama como herramienta. Exacto. Esa visibilidad que tanto protegió, ahora es su arma definitiva para buscar justicia. No solo para él, sino para otros que no tienen su voz. Es que es una historia con muchísimas capas. Una estafa millonaria, una casa mítica que ahora es un símbolo de caos y resistencia. Y en el centro, un hombre que en su momento de mayor vulnerabilidad decide plantar cara. Increíble. Y aunque ya hay un nombre sobre la mesa, el de la arquitecta Nieve, el problema de fondo parece mucho más complejo. No es solo una persona, es toda una cadena de confianza que ha fallado estrepitosamente. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión final para darle unas vueltas. La arquitecta fue recomendada por el abogado de Romano, su persona de confianza, a quien, para más INRI, ella también le dejó un trabajo a medias. Esto plantea una pregunta muy incómoda sobre la responsabilidad en cadena. Cuando un profesional en quien confías te hace una recomendación tan perjudicial, ¿dónde acaba su responsabilidad? Claro, es solo un mal juicio. ¿Una negligencia? ¿O hay algo más? Nos obliga a pensar en esas cadenas de confianza tan frágiles en las que basamos decisiones cruciales y lo vulnerables que podemos llegar a ser cuando un solo eslabón se rompe.